Buenas noches, Miss. Hola, 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 Buenas noches, mi. hola, hola. Un ratito está demorando en abrir la diapositiva. Este, Jason, ¿estás en la clase? Hola, hola. Ya, Jason, voy a reiniciar mi laptop. ¿Me envías luego el link? Ya, ok, ok. Ya, un ratito, chicos, voy a reiniciar. Y si no puedo entrar, les mando otro enlace, por favor, ¿ya? Si es que no puedo entrar. Un ratito voy a reiniciar. Un ratito. Un ratito, chicos. No quiere abrir no quiere abrir mi PPT, no sé por qué. A ver, un ratito. Ahora sí creo ya. Ya, listo. Ahora sí. ¿Me escuchan, no? ¿Sí? Sí, profesora. Ya, ok. Ya. ¿Pueden visualizar? Sí. Sí, mi, sí, Sí, sí. Miss. Ya, ok. Profesora. Ya, ok. Ok. Ya, entonces ahora vamos a ver las ramas de la anatomía. Hemos terminado ayer de ver la clasificación de la anatomía,
Entonces, hoy día vamos a ver las ramas de la anatomía. Buenas noches con todos, chicos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Ya, un ratito. Entonces, vamos a ver acá. Ya. Entonces, una cosa es la clasificación de la anatomía, o sea que hay diferentes tipos de anatomía, pero todas ellas estudian al cuerpo humano. Entonces, ahora vamos a ver que dentro de la anatomía hay ramas, ya hay ramas. Entonces, una de las ramas de la anatomía es la osteología, ¿ya? Entonces, la osteología, osteon significa hueso, osteon significa hueso, logo significa estudio, tratado, ciencia. Entonces, la osteología es una ciencia que va a estudiar a los huesos, ¿ya? Va a estudiar la estructura de los huesos, va a estudiar la situación de los huesos, como toda anatomía, pues, ¿no? Va a estudiar la cantidad de los huesos, la relación que tienen los diferentes huesos, la forma de los huesos, el color de los huesos, el peso de los huesos, el tamaño de los huesos, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace la osteología. Estudia la estructura, estudia la forma, la situación, la cantidad, la relación de cada uno de los huesos, su color, su peso y su tamaño, ¿ya? Pero como ya sabes eso, entonces para no perder el tiempo, de frente te voy a decir, en tu cabecita debe estar eso, ¿ah? Que la osteología estudia la estructura, la situación, la forma, la cantidad, la relación, el tamaño, el peso, el color de los huesos. Está sobreentendido eso, ¿ya? Entonces, para hacerlo más rápido, yo simplemente te voy a decir, la osteología estudia los huesos. La artrología estudia a las articulaciones. ¿Ya? ¿Qué es una articulación? Ya te he dicho, es la unión de un hueso con otro hueso. Eso es una articulación. La miología estudia a los músculos. La neurología estudia el sistema nervioso. La gastroenterología estudia al aparato digestivo, o sea, la boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, hígado, vesícula, páncreas, ¿ya? La estomatología solo estudia la boca. La odontología solo estudia los dientes. La neumología estudia al aparato respiratorio. Ya sabes que estudia su estructura, ¿no? Su forma, su situación, su cantidad, su relación, su peso, su tamaño, su color. Eso es lo que estudia la neumología, ¿ya? La cardiología estudia el corazón. La angiología estudia los vasos sanguíneos. Angio significa vasos sanguíneos. O sea, estudia la arteria, a la vena, a los capilares. La urología estudia el aparato urinario. La urología estudia el aparato urinario. O sea, la urología estudia los riñones, a los uréteres, a la vejiga, a la uretra. ¿Ya? Estudia los riñones. Un ratito, voy a cambiar de imagen, creo que no se nota muy bien. Un ratito. Un ratito, un ratito. Un ratito.
Ya. Entonces, la urología va a estudiar al aparato urinario, se va a estudiar a los riñones, a los uréteres. Un ratito, no me gusta esta imagen. Un ratito, un ratito. Ahora creo que sí. Un ratito. Ahora sí. Listo. Ya. Entonces, la urología va a estudiar a los riñones, al aparato urinario, a los riñones, a los uréteres, a la vejiga y a la uretra. La nefrología solo va a estudiar al riñón. El nefrólogo solo estudia a los riñones, o sea, va a estudiar la estructura, la forma, la situación, la cantidad, la relación, el color, el peso y el tamaño de los riñones. ¿Ya? Ahora, la ginecología, gine significa mujer. La ginecología va a estudiar al aparato reproductor, pero femenino. ¿Ya? O sea, va a estudiar al aparato reproductor femenino, tanto sus órganos internos como sus órganos externos. Dentro de los órganos externos estará pues la vulva. Cuando hablamos de la vulva, estamos hablando del clítoris, de los labios mayores, labios menores y la entrada del canal vaginal. Y si hablamos de órganos internos, hablamos de la vagina, del útero, de las trompas de falopio, de los ovarios, ¿ya? Y la andrología va a estudiar al aparato reproductor masculino. Masculino, andro significa varón, ¿no? Entonces va a estudiar tanto los órganos externos como los órganos internos del aparato reproductor masculino. O sea, dentro de los externos estará pues el pene, el escroto, y dentro de los internos estará el testículo, el conducto deferente, la vesícula seminal, la próstata, ¿ya? Ahora, en el Perú yo no he escuchado que haya alguna especialidad de la andrología, porque estos son como especialidades, pues chicos, las ramas son como especialidades, ¿no? Para el médico. Entonces, no he escuchado. O sea, por ejemplo, si alguien está mal del aparato urinario, nosotros no mandamos la interconsulta al andrólogo, que sería lo correcto, ¿no? Sino que mandamos la interconsulta al urólogo. Entonces, acá en el Perú, el que ve el aparato reproductor masculino es el urólogo, ya es el urólogo. Pero imagino que en otros países será pues el andrólogo, ¿no? Yo recuerdo que tenía una ex alumnita que hizo una especialidad en endocrinología, ¿ya? Acá en el Perú, en la endocrinología se ve solo en un ambiente, una área, ¿no? Y ella me comentaba que en México había, dentro de la endocrinología, veían aparte, o sea, había pabellones enteros donde solo se dedicaban a ver la alteración hormonal de la glándula tiroides. Había otro pabellón que se encargaba de ver la alteración hormonal del páncreas, ¿no? Otro pabellón que se encargaba de ver la alteración hormonal de las glándulas suprarrenales, ¿no? Sería interesante. En cambio acá no, pues acá en el Perú el endocrinólogo ve todo, ¿no? Ve lo que es patología hormonal de la glándula tiroides, suprarrenal, o sea, ve todo.
¿ya? Entonces todavía nosotros estamos un poco atrasados, ¿no? En lo que es el área médica, ¿ya? Entonces igualito yo me imagino que en otros países habrán andrólogos, ¿no? Pero acá en nuestro país el que ve el aparato reproductor masculino es el urólogo, ¿ya? Pero en el examen vas a tener en cuenta, si te viene quién estudia el aparato reproductor masculino y te ponen A, andrología, B, urología, obvio que tienes que poner andrología, salvo que no hubiera en las alternativas quién estudia el aparato reproductor masculino y no habría dentro de las alternativas andrología, tendrías que marcar lo que es la urología. Para la embriología se va a encargar de estudiar, su nombre mismo lo dice, al embrión. Pero cuando nosotros hablamos de embrión, embrión lo consideramos desde la tercera semana hasta la octava semana. Desde la tercera hasta la octava semana. Y feto consideramos desde la novena semana hasta el nacimiento. Vuelvo a repetir. Embrión consideramos desde la tercera semana hasta la octava semana y feto de la novena semana hasta el nacimiento. Pero sin embargo, la embriología va a estudiar el desarrollo de nuestro cuerpo desde la concepción hasta el nacimiento. Va a estudiar la formación de nuestro cuerpo, el desarrollo de nuestra anatomía, o va a estudiar a nuestro cuerpo desde la concepción hasta el nacimiento, ¿ya? O sea, no es de que haya fetología, no. La embriología abarca el estudio del cuerpo del embrión como del feto. En el caso de la anatomía del desarrollo, va a estudiar el cuerpo desde la concepción también. Cuando te digo desde la concepción, es desde el primer segundo de tu existencia. En el primer segundo de tu existencia, tú eres una célula, tu cuerpo es una célula, ¿ya? Tu cuerpo es una célula, eres unicelular. En el primer segundo de tu existencia, eres un huevo, eres un cigoto, y eso es una célula. Pero luego, en el primer segundo de tu existencia, eso es a la hora que papá y mamá ha hecho travesuras, cuando la mamá ha estado en sus días o fechas de peligro, ¿no? Entonces, allí el que va a estudiar, entonces, desde el momento de tu concepción hasta tu adultez, es la anatomía del desarrollo. La estesiología va a estudiar los órganos de los sentidos. La teratología va a estudiar el cuerpo con sus malformaciones congénitas. Se va a estudiar qué malformaciones congénitas ha sufrido, ha experimentado nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos a un siamés, ¿no? Esto no es normal. Entonces, hay siameses en la cual están unidos solo por la cabeza. Hay siameses que están unidos por el tronco, ¿no? Entonces, incluso si están unidos por el tronco, hay un solo corazón y ahí es bravo, ¿no? Ahí no se puede separar, ¿no? Si se separa, hay que sacrificar a uno de ellos, porque si solo hay un corazón o solo hay un cerebro, ¿no? Hay que tener cuidado ahí. Ahora, hay chiquitines que también nacen con un solo ojo, ¿no? Ese es el cíclope, pero estos no son compatibles con la vida, ¿no? Mueren. A veces antes de nacer o en cuanto nacen, mueren. Acá también, mira, tenemos a un chiquitín que ha nacido con su labio leporino, ¿no? Posiblemente con un paladar roto, también un paladar hendido. Entonces, la teratología se va a encargar de estudiar esas malformaciones congénitas. Ahora, la patología, ya te hemos mencionado, va a estudiar la alteración en tamaño y forma y cantidad de las células, ¿no? Va a estudiar la modificación, la alteración de las células en su forma, tamaño y cantidad, los cuales van a provocar una enfermedad. Y para yo saber si se ha alterado la forma, el tamaño,
de las células o del órgano o del tejido, necesariamente la patología necesariamente va a tomar la biopsia, no te olvides. La biopsia siempre, siempre va a ser su material de estudio de la patología. ¿Biopsia qué es? Es una muestra de tejido, ¿no? Es una muestra de órgano. Ahora, la inmunología va a estudiar al sistema inmunológico, va a estudiar tanto la estructura y el funcionamiento normal y también la alteración de la función del sistema inmunológico. La traumatología va a estudiar no al traumado, por si acaso. ¿No? La traumatología estudia al traumado, no. Va a estudiar las lesiones que puedan sufrir los huesos, las articulaciones, los ligamentos. ¿Ya? Los ligamentos es tejido conectivo que une a los huesos. En cambio, tendones también es tejido conectivo, pero que une al músculo con el hueso. En cambio, el ligamento es tejido conectivo que une al hueso con el otro hueso. Y tendón es tejido conectivo que une al músculo con el hueso. Entonces, la traumatología no solo estudia las lesiones de los huesos, sino también las lesiones de las articulaciones, músculos, ligamentos y tendones. La podología va a estudiar a los pies. La podología estudia los pies, ¿ya? La endocrinología va a estudiar al sistema endocrino. Ya sabes, primero su estructura, ¿no? Su forma, su cantidad, etcétera, etcétera. Y también sus diferentes alteraciones. La esplasmología va a estudiar a las vísceras, ya va a estudiar al hígado, al páncreas, al vaso. La oftalmología va a estudiar al ojo. Pero hay ramas, de cada uno de estos hay ramas, chicos. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, en la oftalmología, acá en el Perú no sé si habrá también. En Huánuco, obvio que no hay, pues no. En Huancayo tampoco he escuchado, ¿ah? Pero en los países desarrollados ya hay áreas que solo se encargan de la córnea. Hay áreas o subespecialidades que solo se encargan de la retina, del cristalino, ¿ya? Pero acá en el Perú es todo general, pues, ¿no? La oftalmología estudia toda la estructura del ojo. La oncología va a estudiar los tumores, los cánceres, ¿no? O sea, su origen o etiología, su evolución, los tipos de cánceres y el tratamiento que se debe de dar a esos tumores o a esos cánceres. No todo tumor es cáncer, por cierto, no todo tumor es cáncer. La neonatología va a estudiar al neonato. Se va a estudiar el cuerpo desde que nace hasta los 28 días de nacido. Desde que nace hasta los 28 días de nacido. Y la pediatría va a estudiar el cuerpo desde los 28 días de nacido hasta los 10 años de edad. Hasta ahí la pediatría estudia al cuerpo humano. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí dale una chequeadita y te vamos a preguntar. Hola Sharon, hola, hola.
Listo. A ver, vamos a ver cómo van con sus preguntas. Un ratito. Chiqui, chiqui, chiqui. A ver, vamos a ver cómo van con sus preguntas. Y a ver, dale ahí una chequeadita de 2 minutos y resuelves. Nos besamos bailando en medio del lugar. La música lleva llegando al último compás. Miradas en silencio. ¿Y quién lo iba a pensar? Que después de este primer baile me iba a enamorar.
just a moment right before all the sun ends. Wasn't brave enough to tell you, but there ain't gonna be another chance. It's not one until Listo. La pregunta 1, ¿cuál es? everything's still. ¿Cuál sería? La La pregunta, B, Anatomía de Bueno. superficie. bueno, anatomía de superficie, muy bien. La 2, biopsia. I did it for love, la 2, la 2, Biopsia, Miss. la biopsia es una muestra, hija. Es la muestra que uno toma. La biopsia es la muestra, no es la anatomía. La biopsia es una muestra de un pedazo de tejido, de órgano o de célula, ¿no? Ya. Pues, ¿cuál sería la respuesta? Anatomía Biopsia. patológica. Endoscópica. Claro, la anatomía patológica. Muy bien. La 3. La La 3. anatomía endoscópica. La anatomía endoscópica. ¿Por qué no puede ser la gastroenterología? No, mi sí es la gastroenterología, ya que es una rama. La anatomía endoscópica es la clasificación. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Gastroenterología. Claro, que es una rama, ¿no? Es una rama, no es la clasificación. Ya, 4. Cuatro. Cuatro, no escuchó. De cúbito La semis. lateral, de cúbito lateral. Muy bien, ratito. Acá voy a poner. Oh, no, todavía no les he hablado de eso, creo. Ya. Ya, vamos con esta pregunta. Tienes 2 minutos.
Listo. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta 1? La B, profesora. La B. Andrología. Ya, Andrología. muy bien. De la 2, Urología. excelente. Muy bien. Ahora, vuelvo a repetirte. Porque estamos viendo todo lo que son los conceptos de la anatomía. Su clasificación, su rama, las técnicas que utiliza la anatomía para estudiar el cuerpo humano. Entonces, la anatomía, vuelvo a repetir, es una rama de la biología que estudia el cuerpo humano como un ser estático, sin función, sin movimiento. ¿Qué estudia la anatomía del cuerpo humano? Su estructura, su forma, su situación, su cantidad, su relación, su color, su peso, su tamaño. En el color, ya sabes, va a variar de acuerdo a la enfermedad que presenta el paciente. Hay color pálido de la piel, color ictérico, cianótico, equimótico, rubicundo, albino, ¿no? Vitiligo, todos esos colores. Ahora, la palabra anatomía no es castellano, es griego, ¿no? Se origina de dos voces griegas, tome, significa por medio de, corte, y ana por medio de. Entonces la anatomía estudia el cuerpo humano por medio de cortes. Para eso la anatomía utiliza técnicas para poder explorar el cuerpo humano. Dos técnicas. Una técnica invasiva, que es la disección, y 4 técnicas no invasivas. ¿Cuáles son esas 4 técnicas no invasivas? La inspección, la palpación, la auscultación, la percusión. Y la disección, que tampoco es castellano, sino que se origina de 2 voces latinas, dis y secare. Dis significa separar y secare cortar. ¿Qué quiere decir? Que la anatomía va a cortar al cuerpo humano por planos, por capas. Y a medida que va cortando por capas, cada capa lo va separando. Ahora, la anatomía no es única. Existen diferentes tipos de anatomía. La anatomía descriptiva, todos van a estudiar al cuerpo humano, ¿no? La anatomía descriptiva o sistémica, la anatomía regional o topográfica. La anatomía descriptiva o sistémica estudia el cuerpo humano por sistemas y aparatos. La anatomía regional estudia el cuerpo humano, o anatomía topográfica o regional estudia el cuerpo humano por regiones o segmentos. La anatomía comparada va a comparar no las diferentes partes del cuerpo, sino va a comparar las diferentes partes de nuestro cuerpo, sí, pero con el cuerpo de los animales, ¿ya? De los diferentes animales de la escala biológica, ¿no? Va a estudiar estructuras análogas, estructuras homólogas, estructuras vestigiales, el desarrollo evolutivo, el ADN, para poder comparar el desarrollo evolutivo, ¿no? Si por algún código genético nos comparamos a algún animal. Y todo con la finalidad de ¿qué? De preservar la vida del humano, ¿no? Para preservar la vida de nuestra especie. O sea, no de loco, Aristóteles ha comparado nuestro cuerpo con el cuerpo de los animales, no de loco, no porque estaba de vago y dijo, pucha, a ver qué hago hoy día, a ver, voy a comparar, ¿no? Ya no hay nada que hacer. Bueno, como no había TikTok en aquel entonces, ¿no? Ya a ver, compararé, pues a ver, ¿para qué sirve la oreja del perro y la oreja del humano? No,
Todo ha sido con la finalidad de preservar nuestra especie, chicos. Hoy en día, si alguien necesita, por ejemplo, un corazón porque ha nacido con alguna malformación congénita en el corazón, o ese corazón está envejecido, ya por algún infarto al músculo del corazón, infarto al miocardio. Entonces no es que te vas a la tienda o a la farmacia y dices, véndeme un corazón, no, que necesito un trasplante. No es así. Ahora tampoco no es de que en el hospital ya necesito un corazón nuevo, ya saquen de la refrigeradora y hay que ponerlo. Tampoco. Entonces ahorita hay toda una lista que están esperando en la cola, ¿no? Igual el pulmón. De muchos el pulmón ha quedado cicatrizado con muchas fibras producto del COVID. Entonces tienen un pulmón ya no tanto epitelial, que tenga la propiedad elástica, expansiva. Entonces ese pulmón no funciona muy bien. Y en algunos ha quedado afectado, ¿no? Casi en su 80%, 90%. Entonces, que a veces necesitamos un trasplante de pulmón, ¿no? Igual, están esperando en la cola para un trasplante de pulmón. Entonces, ¿qué alternativas está buscando el científico? Poder encontrar alguna especie que tenga estructuras anatómicas semejantes al nuestro, con la finalidad de poder extraerles el órgano a ese animal y poder trasplantarnos para nosotros. Ya se ha hecho el trasplante de un corazón de chancho a un humano, de los cuales solo ha vivido el humano 3 meses. Alguien dirá por ahí, ay no, pucha, qué miedo. Pero si ya estás sentenciado a muerte con tu enfermedad, bueno, ¿qué te queda? Pues experimentar nada más, pues, no hay de otro. Es así que tú dirás, ay no, es así como ha evolucionado, chicos, la anatomía y la medicina. Al principio, han tenido que experimentar en muchos humanos los diferentes medicamentos, ¿no? Y procedimientos. Claro que al principio ha habido muchas muertes, pues, pero que ha servido, hoy en día se ha mejorado, se ha perfeccionado, y que gracias a eso se salvan muchas personas, ¿ya? Entonces, todavía no ha habido efecto, pues, no ha habido un buen efecto, un buen resultado, pero yo me imagino que van a seguir probando, pues, ¿no? Van a seguir probando. Incluso con esa finalidad se ha hecho lo que es los clones, ¿no? Bueno, ya no hablan tanto de los clones, pero yo me imagino que siguen experimentando todavía, ¿no? Yo me imagino. Por ejemplo, la oveja Dolly, que ha sido el primer animal clonado, ya, ha tenido un corto tiempo de vida, entonces todavía falta perfeccionar, ¿ya? Entonces el día en que, pero sí, por ejemplo, el trasplante de la piel, el cuerito del cerdo, del lechoncito, para nosotros, sí somos a veces compatibles, ¿ah? Que muchas veces se ha hecho injerto de piel en los quemados con esas pielcitas de los lechoncitos. Hoy en día creo que ya no se hace lo que es ese injerto, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día se cultivan las células madres de la piel, ¿no? Así tipo tela, o sea, hay bancos de piel hoy en día, ¿ya? La anatomía, según el tamaño de la muestra, va a estudiar al cuerpo humano teniendo en cuenta el tamaño del tejido, del órgano, de la estructura de nuestro cuerpo. Hay estructuras como el ojo, el dedo, la nariz, la boca, los dientes, la lengua, son estructuras, estómago, etcétera, etcétera, son estructuras grandes de nuestro cuerpo. ¿Qué necesita la anatomía para estudiar esas estructuras grandes del cuerpo? Solo la observación, solo la observación. Pero van a haber estructuras microscópicas de nuestro cuerpo, como las células y tejidos, que necesariamente para poder observarlos se necesita el microscopio. Y las ramas de esta anatomía microscópica es la
citología, que estudia a la célula, estudia su estructura, estudia su estructura y su composición química de las células. Y la histología estudia la estructura de los tejidos. Ahora, la anatomía, hay también otras anatomías, como la anatomía clínica, ¿ya? La anatomía aplicada, la anatomía patológica, ¿no? La anatomía clínica es la anatomía que va a hacer uso del conocimiento de la anatomía para poder dar el diagnóstico y el tratamiento con fármacos. En cambio, la anatomía aplicada es una anatomía que va a hacer uso del conocimiento de la anatomía para dar el diagnóstico y dar el tratamiento quirúrgico. Y en el caso de la anatomía patológica, va a estudiar las modificaciones de las células, de los tejidos y órganos, modificaciones que pueden ser microscópicas o macroscópicas, modificaciones en su forma, en su tamaño, en su cantidad de las células, tejidos u órganos. Pero para eso va a tener que utilizar muestras de esos tejidos para poder observarlos en el microscopio. A esas muestras se le llama biopsia. Entonces, sí o sí, la anatomía patológica, para poder observar esas alteraciones de las células, de los tejidos, necesariamente va a tener que tomar la muestra, va a tener que tomar una biopsia necesariamente. La biopsia lo puede tomar a través de la endoscopía, ¿no? A través de la colonoscopía o a través de una aguja fina, ¿no? A través de una punción de aguja fina, o también a través del Papa Nicolau, ¿no? O a través de toma de muestras de órganos completos, ¿ya? En el caso de las intervenciones quirúrgicas o en el caso de las necropsias también. Ahora, la anatomía según el método exploratorio, tenemos la anatomía de superficie, la anatomía radiológica, la anatomía ultrasonográfica, la anatomía endoscópica, ¿ya? Entonces, todo eso hemos visto. Te estoy haciendo un resumen, ¿ya? Ahora, la anatomía también tiene diferentes ramas, ¿ya? Que yo diría que son especialidades de la medicina, como la osteología, la artrología, la miología, la endocrinología, la neurología, la neumología, la gastroenterología, la ginecología, andrología, la teratología, la esplagnología, la cardiología, la angiología, diferentes ramas, ¿no? La oncología, la estesiología, la esplagnología, la inmunología, la traumatología, la pediatría, la anatomía del desarrollo, ¿ya? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero la anatomía, para poder estudiar al cuerpo humano, la anatomía para poder estudiar al cuerpo humano, necesariamente va a exigir que el cuerpo humano tenga una correcta posición, necesariamente. A esa correcta posición, ¿ya? Se le llama posición anatómica. Entonces, anatomía es cuerpo. Si yo digo posición anatómica, es la posición del cuerpo. ¿Cómo tiene que estar el cuerpo para poder ser estudiado? ¿Ya? Entonces, esa posición anatómica también le llamamos posición universal. ¿Por qué posición universal? Porque en esa posición tiene que estar todos los cuerpos que van a tener que ser estudiados. O sea, el cuerpo de los enfermos, de los sanos, de los cadáveres, de los muertos. O sea, todo cuerpo que va a ser estudiado, no interesa si está vivo, muerto, sano, enfermo, tiene que tener esa posición. Por eso se le llama posición universal. Esa posición
no es que va a estar en una posición de modelaje, ¿no? Una posición neutra. Se le llama posición neutra también. Ahora, esta posición que tiene que adoptar el cuerpo para ser estudiado, no solo va a ser utilizado por el personal de salud del Perú, sino es a nivel mundial. Esta posición es a nivel mundial, la misma posición. Por eso se han puesto de acuerdo ya las grandes autoridades de salud a nivel mundial y han determinado que esa posición tiene que ser la posición única para poder ser estudiado la anatomía del cuerpo, la estructura del cuerpo. ¿Ya? Entonces, como lo han determinado en una reunión, en una convención, se le llama anatomía convencional. Ahora, ¿cómo debe de estar el cuerpo para poder ser estudiado? ¿Parado o echado? Tiene que estar parado. ¿Ya? Entonces alguien dirá por ahí, ¿mis parado? Sí, parado. ¿Y si es un cadáver, le hacemos parar? Ah, acá justamente te tengo que decir, desde el momento que tú has decidido estudiar esta carrera, que es de salud, sin importar, a veces algunos creen que yo hablo desde el punto de vista médico, y no es así. Hablo desde el punto de vista de todo el personal de salud. Nuestra forma de pensar ya no tiene que ser como el vecino de al lado, ya no tiene que ser como los integrantes de tu familia que no son del área de salud, sino que tu pensamiento y tu forma de pensar ya tiene que ser diferente en el momento que tú observas al cuerpo humano. Tiene que ser diferente, ¿ya? Si tú miras el epigastrio, por ejemplo, tú ya tienes que estar ahí mirando al estómago, ¿no? Cosa que no es igual para cualquier otra persona, porque tú sabes que ahí está el estómago. Cuando tú miras el hipocondrio derecho, ya tienes que determinar que estás observando allí el hígado y la vesícula biliar. Si miras el hipogastrio, ya tienes que ver que ahí está la vejiga, y si es varón, está la vejiga y la próstata. Entonces, tu forma de pensar ya tiene que ser diferente, ya no como el resto. A algunos les duele la boca del estómago y creen que es el estómago, ¿no? Pero puede ser el páncreas también. Entonces, tu forma de ver el cuerpo humano ya tiene que ser diferente, ¿ya? Entonces, cuando el cadáver está echado o el cuerpo está echado, ya sea en la camilla, en el piso, si es que es un cadáver, tú lo tienes que ver como que sí estaría parado. ¿Ya? O sea, por más que esté echado, tú lo vas a ver como que estaría parado. Y cuando está parado, obvio que tiene que estar parado, no de cabeza, ¿no? Sino con sus dos pies. Entonces, cuando decimos dos, utilizo el término bi, ¿no? Y podo, la ciencia que estudia el pie es la podología, ¿no? Entonces, al pie le puedo decir podo o le puedo decir pedio. Entonces, si está parado en dos pies, diré que está en bipodo. Suena feo, ¿no? En bipedio, por ahí va. Entonces, está en bipedestación. Entonces, cuando estudiamos al cuerpo humano, el cuerpo humano tiene que estar en bipedestación, ¿ya? Para el resto que no sabe hablar la palabra bipedestación, diremos pues está parado, ¿no? Pero nosotros ya no vamos a decir está parado, vamos a decir está en bipedestación, está en bipedestación, ¿ya? Porque si está sentado, lo cual no es una posición anatómica, se dice en sedestación. Entonces, bipedestación quiere decir parado y sedestación quiere decir sentado. Pero ¿cómo tiene que estar el cuerpo para poder ser estudiado? Tiene que estar en la correcta posición. Según una posición anatómica, posición neutra, posición universal, posición convencional. O sea, debe de estar en bipedestación, no echado. Tiene que estar en bipedestación. Ahora, ¿en qué consiste la posición anatómica? En que el cuerpo tiene que estar derecho. El cuerpo tiene que estar derecho.
Cuando digo el cuerpo tiene que estar derecho, el cuerpo tiene que estar erguido. Erguido, erecto. Erecto es derecho, erguido. La cabeza tiene que estar erguida. Los ojos tienen que mirar al frente. Los miembros superiores tienen que estar al lado del tronco. Los miembros inferiores tienen que estar, la palma de las manos tienen que mirar al frente. Entonces, cuando la palma de la mano mira al frente, no dije cuando el dorso mira al frente, el dorso de la mano mira al frente, no. Dije cuando la palma de la mano mira al frente, a eso se le dice supinación. Y si yo digo que el dorso de la mano, ya, la palma de la mano mira atrás, la palma de la mano mira atrás, a eso se le dice pronación, ¿ya? Pero en una posición anatómica, la palma de la mano no tiene que estar en pronación, tiene que estar en supinación. Entonces vuelvo a repetir. ¿En qué consiste la posición anatómica? Cuerpo erguido, cabeza erguida, ojos mirando al frente, miembros superiores a cada lado del tronco, palma de la mano en supinación, miembros inferiores juntos, talones juntos, punta de los pies ligeramente separados y mirando al frente, o sea, en una V, ¿ya? Cuerpo erguido, cabeza erguida, ojos mirando al frente, miembros superiores a cada lado del tronco, palma de la mano en supinación, miembros inferiores juntos, talones juntos, punta de los pies ligeramente separados y mirando hacia el frente. Cuando un segmento de nuestro cuerpo se acerca al medio, se acerca al centro del cuerpo, se dice aducción. Aducción. Repito, cuando un segmento de nuestro cuerpo se acerca al medio, se acerca al centro del cuerpo, se dice aducción. Y cuando una parte del cuerpo se aleja del medio, se aleja del centro del cuerpo, se dice abducción. Aducción es de adentro, pues, ¿no? Cuando se acerca al medio está adentro. Y abducción, vas a recordar, ab de abrir, ¿no? Ab de abrir, abducción, abducción, ¿ya? Entonces, repito, cuando una parte del cuerpo se acerca al medio, aducción. Cuando se aleja del medio, abducción. Entonces, si yo observo aquí, del hombro hasta el codo está en aducción y del codo hasta los dedos de la mano está en abducción, ¿ya? Entonces puedo decir que la posición anatómica consiste en cuerpo erguido, cabeza erguida, ojos mirando al frente, miembros superiores en aducción, palma de la mano en supinación, miembros inferiores en aducción, talones en aducción, punta de los pies ligeramente en abducción y mirando al frente. O si quieres más específico, puedes decir cuerpo erguido, cabeza erguida, ojos mirando al frente, del hombro al codo en aducción, del codo a la punta de los dedos de la mano en abducción, miembros inferiores en aducción, talones en aducción, punta de los pies en ligera abducción y mirando al frente. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste la posición anatómica? Cuerpo erguido, cabeza erguida, mirada hacia el frente,
Miembros superiores a cada lado del tronco en extensión, del hombro al codo en aducción, del codo hacia los dedos de la mano en ligera abducción, palma de la mano en supinación, miembros inferiores en aducción, talones juntos y dedos de la mano, acá lo voy a poner un ratito, dedos del pie que estoy hablando, dedos del pie, como has estado, sé que soy tu pasado, pero en mí todo se ha borrado y por eso te he llamado. Mami, como has estado, sé que soy tu pasado, pero en mí todo se ha borrado y por eso dedos, dedos hacia adelante y en ligera abducción. Ah, qué cosa es eso. Ya. Hay otras posiciones también del cuerpo humano, ¿ya? ¿No avanza la diapositiva, chicos? ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Avanza o no avanza? ¿Sí o no? Sí, profesora. Ahí ya. Entonces tu internet, ya. Hay otras posiciones, ya. Hay otras posiciones que puede adoptar el cuerpo humano, pero que ya no se le dice posición anatómica, ojo. Esas posiciones nos sirven, sí, para explorar al cuerpo humano, pero también para realizar algunos procedimientos, ya. Por ejemplo, quiero tomar una muestra del cuello del útero, ese es un procedimiento. Entonces ahí el cuerpo tiene que estar en posición ginecológica. Ya, quiero palpar la próstata, pues ahí está el cuerpo en una posición de litotomía, y así sucesivamente. Entonces hay otras posiciones, pero que no se le llama posición anatómica. ¿Ya? Cuando el cuerpo está echado, nosotros decimos que el cuerpo está en decúbito. El cuerpo está en decúbito, ¿ya? Si está echado de espalda boca arriba, decimos decúbito supino o decúbito dorsal. Si está echado de vientre, ¿ya? O boca abajo, decimos decúbito prono. Y si está echado de costadito, decúbito lateral, puede ser derecho o decúbito lateral izquierdo, ¿ya? No es posición anatómica, no es posición anatómica. Ahora, en la posición anatómica, cuando está el cuerpo, nosotros podemos observar toda la cara anterior del cuerpo, la cara posterior del cuerpo y la cara lateral del cuerpo. Entonces, cuando el cuerpo está en esa posición anatómica, nosotros vamos a poder estudiar de manera adecuada y detallada la estructura del cuerpo, su forma, su situación, su cantidad, su relación, su color, su peso, su tamaño. ¿Ya? Se nos va a permitir estudiar de manera adecuada, precisa, ¿ya? Cuando la anatomía estudia el cuerpo humano, siempre va a estudiar de arriba hacia abajo, siempre, ¿ah? Por eso cuando yo te digo, a ver, mencióname, ¿no?, la estructura del cuerpo, a veces tú me mencionas
por abajo, luego por arriba, luego por atrás, por adelante, por donde te dé la gana. No, la anatomía, ¿por qué tiene que ser ordenada? Para que no se te escape nada, para que realices el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, si tú observas, es como que escaneas al cuerpo, pues, ¿no? Y el escaneo es ordenado. ¿Ya? Entonces, escaneas de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás y de derecha a izquierda. De arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás y de derecha a izquierda. Esta posición anatómica no solo nos va a servir para poder estudiar y explorar al cuerpo humano, sino que también en el momento que estudiamos y exploramos al cuerpo humano, también nos va a ayudar esta posición para poder realizar las intervenciones quirúrgicas. También nos va a servir para eso. ¿Ya? Entonces ahí, dale una chequeadita, por favor, de 2 minutos. Estas no son las únicas posiciones, chicos. Hay otras posiciones que ya lo vamos a ver. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿cómo tiene que estar el cuerpo en la posición anatómica, chicos? ¿En sedestación, bipedestación o decúbito? ¿Cómo debe de estar? ¿Cómo debe de estar? ¿Sedestación, decúbito o bipedestación? Bipedestación, profesora. Bipedestación. ¿En qué consiste la posición anatómica? Cuerpo. ¿Cómo tiene que estar el cuerpo? Erguido. Erguido. Cabeza. Erguida. Ojos. Adelante. Mirando al frente. Mirando al frente. Miembros superiores. En general. No específico. En general. Abducción. En aducción. Palma de las manos. Supinación. Supinación. Miembros inferiores. Miembros inferiores. Aducción. Talones. Abducción. Aducción. Punta de los pies. Ligeramente separados. Ligeramente Abducido. abducción. Y mirando al Al frente. frente. Muy bien. Mañana
nos vemos. Mañana tenemos clases todo el día hasta las 6 de la tarde, porque en la noche tengo guardia, ¿ya? Entonces, en la mañana comenzaremos a las 8 de la mañana. ¿Está bien? ¿8? Chicos, Sí. ya, o sea, tomando desayuno ya tienen que entrar, ¿ah? Tomando desayuno. Entonces, tenemos de 8 a, con un recreo obvio a las 10:30, pues, ¿no? Entonces, tu recreo de 10:30 a 11, pues será. Entonces, de 11 a 12:30. Entonces, tendremos clases de 8 a 10:30 y luego de 11 a 12:30. Y luego en la tarde regresaremos de 4 a 6 o de 4 a 6:30. ¿Ya? Entonces, eso es nuestro horario. Nos vemos mañana, chicos. Gracias por todo. Bye, bye. Ay, por favor. Chao. Chao, mil gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias, chicos.